tarde. Aquí estamos en este Mover el Futuro por la Patriada. Ya bajó un poquito la temperatura, bueno, pero no pasa nada. Si ya Donald Trump dijo que íbamos a estar bien, así que yo ya estoy un poco tranquilo. Quiero contarles que hoy es 23 de septiembre y todos dirán, wow, qué noticia de último momento. Hoy, el 23 de septiembre, pero de 1947, fue la primera elección en que votaron las mujeres. No, es cuando se promulgó la ley. Se promulgó el día, se conmemora el Día de los Derechos Políticos de las mujeres. De la mujer, y este video lo ilustra. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Aquí estamos entonces en este aniversario, y como saben ustedes, quien se encarga de las efemérides es Sebastián Izquierdo. Buenas tardes, Sebi. ¿Cómo va aquí que andamos en jornada primaveral? Primaveral, sí. Ya empezó una primavera casi invernal, pero primavera al fin. Muy bien. Vos sabés que cuando yo voté por primera vez, que fue en el 83, existían las mesas femeninas y las mesas masculinas. ¿No? Estaban separados los padrones. Y sí, por supuesto que se votaba, por supuesto, todo el mundo votó. Pero yo me acuerdo perfecto que estaba en la mesa y que los primeros transexuales, travestis que aparecían, era toda una situación, porque era una mujer en el medio de la cola de los varones, era esa circunstancia. Pero sí, yo me acuerdo perfecto de esto hasta que se unificó y ya está. Claro, en la partida del 91. Pero bueno, yo supongo que el padrón femenino quedó separado, producto de que antes no votaban y después agregaron solamente a las mujeres. Claro, exactamente. Para hablar de los derechos de la mujer, para hablar de eso hay que hablar de la promulgación, del aniversario de la promulgación de la ley de voto femenino en el año 47, y en el año 51 votaron por primera vez elecciones presidenciales. Está bien. Para eso tiramos un poco el lazo para atrás, como hacemos siempre, hacemos un poco de historia. Contar vagamente para esto. La primera ola de feminismo, de alguna manera, la primera vez que las mujeres se animaron a reclamar derechos civiles y políticos a nivel mundial, se da con la primera oleada que se da a principios del siglo XX, las llamadas sufragistas. Ajá. Recordarán unas películas que se hicieron a principios de este siglo, cuando esta nueva ola feminista que empieza a surgir, la llamada cuarta ola, a partir del año 2000, empieza a recordar la primera ola feminista. Ajá. Aquella que pedía la eliminación de la patria potestad, el divorcio, las primeras que pedían el aborto y demás, a principios del siglo pasado. En ese marco, en Inglaterra, por ejemplo, uno para pedir el derecho a voto se tiró el caballo del rey y murió en una competición en el año 1905. Y generó un quilombo bárbaro que los diarios ingleses tuvieron que ver qué mujer se suicidó tirándose el caballo del rey. Mirá. Y ahí surge un movimiento que en la Argentina va a tener sus primeros estertores con Alicia Moro de Justo, claro, con esas mujeres, Julieta Lanteri, que eran en su mayoría, para decirlo de manera coloquial, mujeres de la clase alta, mujeres pudientes, mujeres que eran viudas en algunos casos, o mujeres de comerciantes de pudientes, que influidas por ese liberalismo político que se estaba dando en Inglaterra, en Estados Unidos, el parlamentarismo, esas ideas de alguna manera de ampliar la base electoral, de construir una nación con todas las voces, como ese liberalismo de las buenas maneras que surgían en Inglaterra y Estados Unidos. En ese marco empiezan a hacer sus primeros proyectos. Julieta Lanteri quiso ir de prepo a votar en 1912, fue detenida y pasó unos días en la cárcel, por ejemplo. O mujeres imprimían boletas falsas y las ponían en las urnas, o hacían quilombo en la mesa de los hombres. Todo tipo de triquiñuelas que empezaban a hacerse en ese momento. Los radicales, cuando llegan al poder en 1916, van a tener una relación un poco distante. El gobierno de Irigoyen, tanto como el de Alvear, forma una rama femenina, pero nunca se quisieron pelear con la Iglesia Católica. No nos olvidemos que la Iglesia Católica Argentina en aquel momento, el Monseñor D'Andrea, que era el arzobispo de Buenos Aires, era el Opus Dei. Claro. Y era un hombre muy antifemenino, muy contrario a que las mujeres tuvieran derechos políticos y civiles. Inclusive él se opuso a un cambio que propuso Irigoyen, que las mujeres hasta el año 25 tenían que pedir permiso al marido para tener cuenta bancaria. El arzobispo de Buenos Aires lo rechazó tajantemente. Finalmente, los radicales
nunca terminaron de querer pelearse con la iglesia, entonces los que de hecho las mujeres quedaron en una especie de limbo, en donde de alguna manera se permitía la rama femenina, pero no se les dejaba entrar a los actos, se prometía una cosa y se hacía otra, como que fue quedando ahí hasta que finalmente Irigoyen muere, y digamos, todos esos sectores más a la izquierda de la Unión Cívica Radical quedan fuera del partido porque la conducción la toma Alvear, que Claro. un hombre, digamos, un hombre de la clase dominante, bien se puede decir del Jockey Club. Un galerita. Claro, exactamente. Su mujer nunca había querido participar de la rama femenina, María Pechini Alvear, que era cantante de ópera, no era ni siquiera argentina, Sí. era italiana, cantaba muy bien, pero bueno, siempre rechazó o siempre se vinculó a ese mundo de las mujeres de sombrerito y pollera. En la década del 30 lo que surge es el fascismo, y el fascismo es, como alguna vez lo definiría Hochmann, la exacerbación de lo masculino, de cierto estupidismo femenino, porque digamos, esos baluartes de la masculinidad que eran Hitler y Mussolini estaban lejos de ser masculinidades, ninguno de los dos hacía actividad física, y Hitler tenía numerosas discapacidades, Mussolini también, o sea, era digamos un feminismo, un machismo acartonado, que sirvió de alguna manera para el refugio de esos países europeos que quedaron destruidos después de la caída del 29. En Argentina no fue la excepción, y la rama femenina del radicalismo, que en los 20 había tenido algún coso, quedó completamente muerta. Ahí empiezan a surgir los primeros grupos como Elvira Rawson, que era la viuda de Del Piane, que es un diputado radical, que empiezan a volver a plantear este tema. En San Juan, por ejemplo, con el bloquismo, que eran, digamos, lo podemos llamar un nacionalista de izquierda, que había ganado en los radicales, permite el voto femenino en San Juan, empiezan a darse sectores del radicalismo que se quieren ir del partido porque empiezan a pelearse con Alvear, Sabatini y demás. En el año 43, cuando se da el golpe militar, llega nuestro amigo Juan Domingo Perón, que empieza a vincularse con todo el sector del radicalismo y empieza a volver a plantear la necesidad de que esos derechos civiles se convierten en realidad. Ahí es donde aparece la compañera Evita. Ya en el año 43-44, Evita aparece por primera vez en sus actos políticos. No había en los grandes partidos mayoritarios mujeres que hablaban en los actos. Claro. Hablaba Alicia Moro de Justo, pero como decía Alfredo Palacios, ella tiene que hablar después de mí, porque habla primero el hombre y después la mujer. Claro. En ese marco Evita habló en el año 43, 44, 45, hasta que finalmente Perón lo pone en la plataforma electoral. Y en el año 47 se aprueba. Los radicales se parten. Hay radicales que votan a favor y radicales que votan en contra. Y ahí de alguna manera es de reconocer que el que encabezaba a los radicales izquierda era Frondizi, y reconoce el papel y vota a favor, y tiene un discurso muy interesante. Y los radicales de línea nacional, más gorilas, más antiperonistas, Balbín, votaron en contra. Balbín, claro. Inclusive, para eso hay que decirlo, Victorio Campo, que otrora había dicho que había que votar con las mujeres, que había que permitir el voto femenino, dijo que un fascista, Perón, no le podía dar derecho a las mujeres, entonces llamó a que las mujeres votaran en contra. Pero me cago en Dios, no le queda nada, le viene bien. Claro. Es más, la Unión de Mujeres Argentinas, Victorio Campo y demás, la mujer de Biel Casares y demás, hicieron un comunicado rechazando que Perón diera el voto femenino. Bueno. Pero eran 40 mujeres. Bueno. Finalmente, las mujeres también pueden presentarse a cargos electivos. Ana Macri, Josefina Biondi, Susana Novik. Susana Novik fue senadora. Mirá. Senadora en 1951, cuando se hace la elección presidencial. Recién en la década del 60, del 70, en el resto de América Latina, empezará a haber senadoras mujeres. Nosotros tuvimos 4 senadoras mujeres en 1951. Extraordinario. 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 Y este no quiere vender. Por eso digo, 17 diputadas mujeres. Dicho sea de paso, los radicales no llevaron ninguna mujer en sus listas. ¿Cuál fue el otro partido que llevó mujeres en sus listas? El Partido Comunista. Sí, claro, está bien, no me sorprende. Claro, dicho sea de paso, y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, como decía el Mesías, el Partido Comunista siempre tuvo mujeres en sus listas. Bien. Así que bueno, eso hay que reconocerlo. Ya Evita estaba muy enferma en el año 51, Claro. ya su estado de salud era bastante delicado. De hecho, votó internada. Claro. El fiscal de los radicales era el escritor David Viñas. Sí. David Viñas, muy antiperonista, hasta que el antiperonismo le mató 2 hijos, tuvo 2 hijos desaparecidos, ahí cambió su forma de pensar. Reconocía en ese momento, cuando él escribe en un cuento, dice, en mi antiperonismo rabioso, vi un destello de humanidad, Evita. Claro. Entonces ahí entendió, ahí como hubo una concesión poética. Finalmente, en el 55 hay un golpe de Estado, bueno, ya lo hemos hablado, en esta revolución fusiladora, y a partir de ahí el peronismo tiene en sus organizaciones guerrilleras mujeres, hay discusiones en la JP, de hecho hay mujeres en la primera militancia de la JP, la mujer de Jorge Rulli. Sí, la rama femenina. Almira peronismo. Rulli, claro, la rama femenina, después ya con la JP en la década del Claro. 60-70 y demás.
Eso dura hasta el 76, digamos, en donde hay una permanente cantidad de mujeres en la actividad política. Los radicales eran siempre esquivos a eso. De hecho, los radicales, tanto en el gobierno de Frondizi como en el de Ilia, no va a haber senadoras mujeres. La única diputada mujer en el gobierno de Ilia era la mujer de Ilia. Ah, mira. Y en la década del 70, de vuelta la JP lo va a poner, y de vuelta hay muchas compañeras mujeres desaparecidas, alrededor de un tercio. Sí. Alrededor de 6.000 o 7.000 mujeres desaparecidas en la República Argentina. La mayoría de la JP y de organizaciones de izquierda, PCR, PC, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde de alguna manera cierra, como el peronismo presenta los derechos civiles y políticos de las mujeres. No hay que olvidarse que el benemérito Carlos Menem fue el que puso el 30% de boleta femenina. Claro. Y fue el peronismo de vuelta en la década del 90 el que tuvo una gran cantidad de diputadas mujeres. El que de alguna manera las mujeres ocuparon un rol muy importante. Después la participación de la política en la sociedad se redujo por la antipolítica que reinó en la Argentina después de la caída de Alfonsín. Pero es de reconocerse que, digamos, hay una continuidad, y esto para finalizar, entre los derechos anexados o tomados durante el gobierno del primer peronismo, el 73-76, y después el kirchnerismo. Digamos, en ambos casos hay una ampliación de los derechos civiles, ya sea en el primer caso el voto femenino, en el segundo o el tercero, digamos, la ley de divorcio, o en el último caso con Néstor y Cristina, la ley de matrimonio igualitario. Claro. Todo es parte de del mismo combo de ampliación de derechos civiles y políticos. Claro. Digamos, inclusive, y para dar un último estertor, también es importante reconocer que dentro de las organizaciones políticas peronistas, digamos, la secretaria general de la Cámpora es una mujer, Lucía Cámpora. Sí. Y que Cecilia Moró fue presidenta de la Cámara de Diputados durante el kirchnerismo. Es vicepresidenta ahora. Claro, exactamente. Y que todavía son las organizaciones de derecha, digamos, en el PRO, donde hay menos participación de mujeres. El caso de Libertad Avanza es otra cosa, porque tampoco uno termina de saber si son de derecha o son simplemente piratas al asfalto. Sí, colifatos, claro. Claro, aventureros. Claro. Entonces, digamos, en lo que es la política, Virginia el peronismo. Después lo que es este gobierno quedará más, como decía Chávez, para un psiquiatra. Sí, puede ser. Muy bien. Muy bien, entonces no hice la cuenta. ¿Cuántos años pasaron del 51 hasta ahora? 70, 73, 72, 74, perfecto. 74 años del voto femenino. De la promulgación de la ley. De la aplicación de la ley por primera vez, que es la elección del 51. La Por ley eso. se aprueba en el 47, se aplica en el 51. Perfecto. Muy buen trabajo, muy lindo el videito de entrada. Dale. Muy bien, se va. Muy bien.